Buenas noches, estamos aquí para conversar sobre el síndrome del yaciente o reemplazando a un muerto, como quieras llamarlo. Este síndrome es un hallazgo genial del doctor Salomón Selam y pues vamos a hablar ahora de sus características generales o un poquito entender de dónde viene, cómo es que se forma y así puedas identificarte mejor. Entonces, vamos a hablar primero de cosas muy generales. Nosotros tenemos la necesidad de pertenecer a este clan, a esta tribu, a esta familia a la que pertenecemos por supervivencia. Es netamente supervivencia y el dibujo que nos muestra a los humanos antiguos, en la época de las cavernas que necesitaban estar en grupo para sobrevivir, pues literalmente nosotros también tenemos ese mismo sentido de supervivencia activado y necesitamos de ese sentido de pertenencia para no estar en alerta, para no estar en estrés. Nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro inconsciente necesita sentir que tenemos ese apoyo, esa tribu para estar en calma, para sentir que puede lograr esta supervivencia. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos también aquí un pequeño ejemplo de las 4 reglas o situaciones más importantes respecto a este pertenecer al clan, ¿no? El sentido de pertenencia, el solo hecho de pertenecer, el orden, que existe un orden ahí adentro, ¿no? Una jerarquía también, y un equilibrio, ¿no? Todos están, todos pertenecen, todos tienen su lugar, todos siguen estas órdenes, estas normas, eh, todos respetan la jerarquía, o sea, ese es el ideal, ¿no? Entonces, cuando ocurre un cambio en esto, ahí se genera un conflicto que termina heredándose. Y eso es lo que vamos a entender ahora también con el síndrome del yaciente, porque ¿qué pasa aquí? Este árbol maravilloso al que pertenecemos, estamos aquí gracias a la existencia de todos esos antepasados, independientemente de lo que hayan hecho o no, o cómo hayan sido en sus vidas, pero el solo hecho de existir garantizó que luego existan los descendientes y luego llegué yo, ¿no? Si alguno de ellos faltase, yo no existiría, yo no sería yo. Entonces, todo está para entenderlo desde esa manera, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ocurre un conflicto aquí, un vacío? Estamos en la normalidad, entre comillas, y ocurre un drama transgeneracional. Es decir, en este caso del yaciente específicamente ocurre una muerte injustificada, injustificable. Una muerte es, que generó un caos, ¿no? Que generó de repente la muerte de alguien mayor, pero esa persona mayor era el pilar de toda esa familia. Entonces esa persona se muere, ese abuelo, esa abuela, y se desarma todo, los hermanos se pelean, se disuelve, es un caos. O de repente esa muerte es de alguien a los 15 años en un accidente, entonces es algo impensable, que no se puede procesar porque es algo que nadie se esperaba, que nadie justifica, nadie entiende por qué pasó. O un niño. Entonces son cosas que quedan atrapadas ahí, ese estrés psíquico queda atrapado ahí justamente porque no se puede procesar, porque es increíble lo que es la cantidad de emociones que se están viviendo, el impacto de la noticia, el shock, entonces se queda todo atrapado y eso genera un vacío a nivel del árbol, dentro de este orden, esta jerarquía, todo lo que debe haber, se genera un vacío porque falta alguien en este caso. Falta esta persona porque no tendría por qué haber muerto, no nos explicamos por qué está muerto, no tiene lógica para nosotros, entonces hay un vacío. Entonces se programa un futuro reparador. Entonces, en ese momento, a veces en ese momento se concibe a alguien para que le reemplace y a veces demora un poco más, pero el punto es de que luego llega alguien que está destinado a ser este yaciente, ser el representante. Entonces llega una persona a la que le ponen el nombre o que tiene relación con las fechas, ¿no? O sea, pero que es concebido posterior a esa muerte, o sea, consecuencia de esa muerte es que recién llega el otro. Y es por eso que es yaciente. Entonces no solo tiene la relación de fechas, sino que tiene esto de haber sido concebido después de que muriera esa otra persona. Solo así puedo yo ser yaciente de alguien. Entonces, ¿qué características
en mi vida hoy me demuestran que yo soy yaciente de alguien, em, que yo estoy viviendo este síndrome del yaciente y que está afectando mi vida porque estoy representando a un muerto, representando a alguien, no estoy viviendo mi propia vida. Me cuesta mucho tomar decisiones, ¿no? Decisiones que para otros son fáciles, para mí son súper difíciles, a mí me cuesta muchísimo. Vivo dos vidas, estudié dos carreras o más. Tengo diferentes tipos de negocios, ¿no? O sea, hago una cosa que nada tiene que ver con la otra. O sea, yo hago tortas, pero a la vez eh, yo organizo, qué sé yo, un tema de construcción civil y luego, o sea, cosas que no guardan relación una con la otra, ¿no? Como que fueran vidas distintas. Em, o las aficiones también son muy distintas, ¿no? Me encanta pintar, una cosa súper calmada y también, pues me gusta, qué sé yo, el rock, underground, no sé qué, metal, lo que fuera. Y a la vez tengo una otra, no sé, y hago ballet, o sea, una cosa que nada tiene que ver con la otra, ¿no? Son aficiones que no, en una que no suena a que llevarían relación una con la otra, pero en mí tiene un sentido porque es como que yo estuviera haciendo cada afición para cada persona a la que yo represento. O sea, una es para mí, otra es para el que no está, ¿no? Me encanta lo antiguo, colecciono cosas, guardo todo. Entonces, eso también es una característica muy común en el síndrome del yaciente. También esta sensación de sentir que nadie me conoce de verdad, que tienen una idea de quién soy, pero no es, ¿no? O sea, me dicen, ah, sí, es que tú eres así, tú eres así, y yo para mí, para adentro pienso, no, no realmente, yo no siento que sea así. Yo siento que nadie me conoce de verdad, ni siquiera mi propia familia. Hay esta sensación de un conflicto con quién soy, ¿no? Que a veces de repente yo ni siquiera sé quién soy, no sé realmente qué me gusta. Ahí también hay un conflicto, ¿no? También esto de preferir la sombra, el frío, la ropa negra, la noche, lo gótico, ¿no? Esas cosas también son muy clásicas en el síndrome del yaciente. El dormir como faraón egipcio es esto de dormir así. Em, Aunque no me acueste así, termino así, despierto así, todo quietito, no se desordenó nada. Eso también es característico. Eh, o esto de querer hacer cosas, me gusta algo, me gusta compartir con un grupo, yo quiero hacer esta actividad, pero a la vez no quiero. Entonces, a la vez prefiero que se cancele, a la vez mejor me quedé dormido, mejor no lo hago y después también esta culpa de, pero lo hubiera hecho, si igual sí me gusta. Entonces, es un sí, pero no, esta ambigüedad de que sí quiero hacer cosas afuera, que sería la vida, pero no las hago al final, ¿no? O sea, al final estoy cansado, al final, ¿no? Y me recluyo. O también, por otro lado, esto de más bien hacerlo exageradamente, ¿no? O sea, me dedico a la actuación, al periodismo, influencer, no sé, o sea, como que todas las miradas en mí, ¿no? Como que quisiera vivir más, ¿no? Como que me vean todos que estoy viviendo, ¿no? Como para representar, para vivir también por el que no puede vivir, por el muerto. También esto de la actuación, porque me gusta representar a diferentes personalidades. Entonces, también a veces en mi vestir, en mis gustos, o sea, son diferentes personalidades, ¿no? Entonces, una época, pues me gusta todo lo rosa, lo girly, lo no sé qué, y otra época lo oscuro, lo gótico, lo rudo, no sé. Y luego, ¿no? Entonces hay diferentes cosas, ¿no? O en diferentes ámbitos. Entonces que suena inconsistente, pero que para mí me hace lógica, ¿no? Y es porque estoy tal vez tratando de reemplazar o representar a otros. Muchísimas actividades, ¿no? Lo que decía por el otro lado, o sea, también más bien salir, tener muchos grupos de amigos, entonces un día voy a un cumpleaños a otro y a otro ese mismo día y tengo un almuerzo y luego tengo el postrecito con otra persona y luego, o sea, cumplo con todos y salgo a todas las fiestas que haya porque cuando estoy también por mí mismo, por mi cuenta, es como que me da angustia, me da desesperación, no me gusta, entonces tengo que estar ahí con otros y riendo y hablando fuerte y todo esto, es ese exagerar respecto a esto también puede ser una característica del síndrome del yaciente. El dormir pero no descansar,
este necesitar salir, cuando no estoy haciendo nada, necesito salir a hacer algo, necesito, entonces me inscribo a muchas cosas, a muchos cursos, a infinidad de situaciones, ¿no? Entonces, en general, tiene que ver con que yo no me siento bien conmigo, hay algo que me molesta, no sé qué está pasando, ¿no? Hay una sensación inconforme, no estoy conforme con mi vida, hay algo que no está bien, no soy feliz como debería, algo me falta y no sé qué es. Entonces, esta sensación es muy, muy característica en el síndrome del yaciente, también un poco en otro tipo de situaciones, pero en el síndrome del yaciente más las otras características sí podemos hablar de que lo estamos viviendo de esta manera, ¿no? Estas son a grandes rasgos, también hay algunas otras, pero a grandes rasgos son estas, ¿no? Entonces, ¿cómo confirmo yo que estoy viviendo este síndrome del yaciente, ¿no? Porque tengo estas características, la mayoría de estas características, y también porque hay una confirmación del tipo, tengo hermanos no nacidos antes que yo, ¿no? Hubo abortos, no podían tener hijos, entonces hubo varias pérdidas, entonces yo ya sé que ha habido hermanos que han muerto antes que yo. Entonces, definitivamente cuando yo llego, inconscientemente están tratando de llenar conmigo el vacío que dejaron los otros, ¿no? Entonces, ahí es como que mucho más claro y evidente que pueda ser el síndrome del yaciente todo lo que yo estoy sintiendo. Eh, lo otro es revisando el árbol genealógico, si es que yo puedo estar representando a alguien. O sea, si yo sé por historia que yo nací tal año y que justo el año anterior a eso falleció el abuelo, y por eso pues tuvo un problema que de herencias, que de terrenos, que de no sé qué. O sea, hubo un caos ahí y yo vine justo después de eso, entonces también una sospecha, sobre todo si me pusieron el nombre y sobre todo si yo tengo una fecha de nacimiento que coincide con eso, mayores pistas, viendo el árbol genealógico que puedan decir que yo soy yaciente de alguien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Revisamos el árbol, ¿no? Acá hay un ejemplo de un árbol y esto lo explicamos bien en el taller de transgeneracional, donde enseñamos a revisar esto. Hay una ruedita aquí al costado, ¿no? Esta ruedita es como nuestro relojito, nuestro mapita para buscar dentro del árbol genealógico. Entonces, por ejemplo, acá estoy poniendo mi nombre y estoy poniendo una fecha que se supone es la fecha de nacimiento, ¿no? Si mi fecha de nacimiento fuera el 17 de junio, entonces yo hago mi relojito así sumándole 3 meses, 3 meses, 3 meses y busco más o menos 7 días en ese rango. Entonces, si alguien de mi árbol coincide con mi fecha de nacimiento, con mi fecha de concepción, ¿no? Que es el CFC que está ahí abajo, porque tuve que haber sido concebida en esa fecha para nacer 9 meses después, en esta 17 de junio, o en la línea Y, porque si es que alguien tiene que ver con esa fecha, implica que esa persona fue concebida 9 meses antes, alrededor de mi fecha de cumpleaños, ¿no? De nacimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso hay una persona, una abuela en este árbol que hemos creado, y esa abuela, porque es redondito abuela, tiene la fecha de fallecimiento como 25 de julio, ¿no? Entonces, y tiene nacimiento el 15 tiene como fallecimiento el 25 de julio del 70. Entonces, si esta persona ha nacido después del 70, o sea, del 71 en adelante, porque tuvo que haber sido concebida después de julio del 70, si esa persona que está haciendo este análisis de su árbol nació en el 75, listo. Entonces ya, primer requisito, está bien. Y el segundo es que esta persona nace el 17 de junio y esa abuela es el 15 de junio, ¿no? Entonces la diferencia de días es chiquitita. Esa abuela ha muerto antes de que fuera concebida esta persona que está haciendo su árbol. Entonces sí, ahí yo puedo decir, aquí hay una relación de donde hay un posible síndrome del yaciente. Entonces, si esta persona que está buscando esto en su árbol tiene las características del síndrome del yaciente, se está sintiendo así, como que no vive su propia vida, como que hay algo que le falta, entonces ya ahí confirmamos con esta revisión del árbol de que, entonces es yaciente de la abuela. Y normalmente cuando encontramos esta relación, ahí empiezan las confirmaciones, como que sí, siempre me han dicho que me parezco mucho a mi abuela. O en realidad mi mamá sí no me trata tanto como hija, yo siempre he sido como la mamá de mi mamá. O en realidad, o sea, como que yo hubiera ejecutado el rol, la parte, el papel de esa persona a quien viene a representar, ¿no? De quien soy yaciente.
Entonces, es importante revisar el árbol genealógico para ver este caso o ver la línea horizontal, que es decir, revisar si es que mamá tuvo algunas pérdidas, algunos abortos espontáneos o provocados antes de que yo naciera. ¿Qué más? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué es lo más importante? ¿No? Entonces, primero es entender esta lógica, entender que realmente esto es lo que se generó en esta familia, me doy cuenta que esa muerte pudo generar un montón de estrés psíquico porque realmente fue una muerte muy difícil para las personas que la vivieron. Entonces yo me dejo sentir todo esto, me permito sentir todo esto, este dolor, esta rabia, esta frustración, lo que fuera, para integrar y a sentir que eso es lo que ocurrió, que tenía que ocurrir así, y poder soltar. En este caso, el soltar va a implicar hacer el duelo de ese muerto al que estoy reemplazando. O sea, aquí está la clave con el síndrome del yaciente, ¿no? O sea, estos pasos de soltar, pues, son con cualquier tema de programa familiar heredado, de cualquier fidelidad familiar invisible que yo estoy ejecutando, que yo estoy viviendo. Sin embargo, en el caso específico del síndrome del yaciente, tiene que ver con hacer el duelo de ese muerto al que estoy reemplazando. ¿Por qué? Porque lo que generó este mensaje de que yo tenía que representarle era ese vacío que se generó, todas esas emociones bloqueadas por esa muerte injustificada, injustificable, esa muerte que no pudieron procesar. Entonces, ese es el duelo que se tiene que hacer. Y si bien yo no voy a obligar a los otros a hacer el duelo, yo lo voy a hacer desde mi lugar porque yo estoy llevando la memoria de esa persona. Entonces, hacer ese duelo es importante y ahí es como que yo me permito soltar todo lo que no es mío y quedarme solo con lo que es mío. Y empiezo a vivir en plena conciencia desde yo. Por primera vez, cuando uno trabaja este tema del yaciente es increíble porque tú crees que te conoces y después de que haces este trabajo descubres quién eres realmente. Porque empiezas a elegir cosas que realmente te gustan a ti. O sea, ya no porque estás representando a alguien, sino porque son tuyas. Y es más fácil decidir y encuentras pasión por las cosas y entiendes mejor qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida. Es un antes y un después. Es como que hubieras estado con la medida incorrecta de lentes y te ponen los que realmente son y empiezas a ver en HD, o sea, todo increíble. Esa es la sensación, porque realmente nunca en tu vida has vivido sin representar a alguien. O sea, siempre has vivido tu vida más representar a alguien. Nunca has sido tú misma, solita o tú mismo, hasta que haces este trabajo. De ahí la importancia del síndrome del yaciente. Es increíble la cantidad de personas que tienen este conflicto, que tienen este problema y no lo saben. Yo en consulta lo veo todo el tiempo. Y cuando hablamos de esto y recién se lo plantean porque nunca lo habían pensado, es como que les hace clic y me dicen, sí, o sea, esto tiene mucho sentido, eso explica perfectamente por qué me siento como me siento. Y cuando realmente se permiten hacer este trabajo y soltar y hacer ese duelo, realmente empieza a cambiar su vida, o sea, este vivir en plena conciencia desde quienes son. eh, Al inicio es como que raro, como que nuevo, como que no sé qué está pasando, y luego se vuelve perfectamente la nueva normalidad, se vuelve fácil, fluye, porque es mi esencia, es quien soy yo. Por primera vez realmente soy yo, sin ningún filtro, sin ningún límite, sin nada que me prohíba o que no me deje mostrarme como yo realmente soy. Es como redescubrirse. Y eso es maravilloso, es realmente maravilloso este trabajo. Entonces, yo voy a dejar un ejercicio, un audio para hacer un ejercicio, un poquito de confirmación sobre el tema yaciente. O sea, si ya tú escuchas esta charla y tú dices, sí, yo creo que hay un tema yaciente, eh, no, todavía no tengo la información porque de repente pues ya no está mi mamá para preguntarle si tuvo pérdidas o de repente no tengo información del árbol por uno de los lados o alguna cuestión. Entonces yo quiero tener alguna confirmación. Este ejercicio cortito se puede hacer cada uno en su casa y con eso confirmar el tema del yaciente. Entonces si te interesaría ver eso, puedes escribirme o puedes ver el link en el Instagram hay un link que te lleva aquí a todos los vínculos, todos los botones de las redes sociales y todo eso, y ahí voy a dejar el ejercicio este mes, porque cada mes va variando esto de acuerdo a la charla.
Y si es que ya no está porque estás viendo esto en otro momento, entonces igual me puedes escribir a cualquiera de mis redes sociales y yo te puedo hacer llegar este ejercicio para que tú puedas hacerlo y confirmarlo, ¿no? Y si tú quieres trabajarlo, también se puede trabajar en consulta, ¿no? Ya cuando ya lo tengas definido y tú necesites trabajarlo y no lo logres hacer por tu cuenta, se puede trabajar tranquilamente en consulta. Para eso también tú me contactas en el momento que tú quieras. Todavía no hay un taller específico para esto, tal vez el 2025 armamos algo dependiendo de la demanda, pero lo importante es que ya por lo menos con este ejercicio del audio que te puedo facilitar, puedes tener esa confirmación que te hace falta para saber por dónde viene el tema de este yaciente. ¿Sí? Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios y con mucho gusto te responderé. Gracias por estar aquí, un abrazo y nos vemos en la charla del próximo mes. Gracias.